Bueno, y en su primera entrevista desde que dejó el cargo, Esteban Valenzuela, ex ministro de Agricultura del gobierno del presidente Boric, nos acompaña aquí en CNN Chile. Muchísimas gracias. Mónica, un gusto y el lunes en Concepción, tu ciudad. Sí, pues. Ahora, preguntarle primero respecto de cómo está usted. ¿Cómo sintió o cómo resintió la salida del cargo? Me imagino que usted quería quedarse hasta el final de la administración. No, sinceramente, Mónica, yo estoy bien, muy bien. Y recuerda, yo asumí como ministro de Agricultura en medio de harta descalificación por parte de senadores populistas y de la ultraderecha, que incluso inventaron ahí videos que le pegaban un carabinero, un montón de lesera. Y el presidente nos apoyó de manera muy consistente, porque el vínculo con el presidente, por la descentralización, y él me dio como argumento para que fuera ministro de Agricultura, que yo había sido capaz de lograr acuerdo unánime en la Comisión de Estado para la Descentralización del año 2014. Okay. Y eso lo valoró mucho. Así que ha sido un honor servir al país, casi 3 años y medio, y ahora algo desahogado, y vamos a trabajar en la academia, siempre por la descentralización que ha tenido alto estancamiento, y aportar también a que la lista alternativa tenga resultados. ¿Pero le hubiera gustado quedarse hasta el final? No, créame que he trabajado mucho en lo del ego, y no estaba en el ego. Propuse por ahí gente que lo ha hecho estupendo, para que podía reemplazarme y hacer una gran labor, porque nos tenemos pendiente ahí un núcleo bien importante, que tiene que ver con la ley de incendios, con la ley de suelo y con la ley de promoción y lo de las parcelaciones, ¿no? Esteban, le pregunto primero, ¿por qué lo sacan de su cargo el presidente de su partido, dicho hoy a CNN Chile Radio, que fue por la creación fue una consecuencia de la creación de esta lista alternativa en el oficialismo? ¿Qué le dijo usted al presidente? No, sí. Bueno, el presidente fue bien explícito con nosotros, con que la política del gobierno era buscar la lista única. Y yo trabajé por la lista única. Pero antes trabajó con mucha coherencia por maneras de buscar acuerdos. Jaime Mulet y Flavio Torrealba. Recuerda, Mónica, que de manera reiterada en los 2 últimos años, porque coincidimos de que tiene que evitarse los tránsfugas, tiene que evitarse la proliferación de partidos, muchos de ellos además con incentivos bien perversos en su creación, y tiene que consolidarse un sistema respetando nuestra cultura. Chile siempre ha sido de varios partidos, en toda su historia. Entonces eso es lo que se llama sistemas proporcionales corregidos. Entiendo. Pero para aclararlo primero, para no ir mezclando temas, el presidente le dijo que lo estaba sacando porque habían hecho una lista alternativa. No es que el presidente te persiga así como y te diga no en ningún caso, sino que no se dio eso, y bueno, habían 2 opciones: o salgo renuncio para no seguir complicando, o renuncio a mi partido, como algunos me sugirieron, para seguir en el cargo. Yo dije no voy a renunciar a mi partido. Me consta que Jaime Mulet buscó este sistema de federación de partidos. Entiendo, pero se lo dijo explícitamente el presidente que ellos eran de la política de la lista única, y entonces su salida es una consecuencia de que eso no se haya concretado. Hay cosas que no es necesario decirlas, sino que son parte de los procesos y los gestos, Mónica. Y bueno, el comité político, sino el presidente de la República y los partidos mayoritarios decidieron que había que apoyar la lista única, y bueno, y ha habido situaciones complejas hace rato, además con los partidos más, entre comillas, pequeños, ¿no? Porque la Federación Regionalista Verde está en las 16 regiones, sacó 4% de los votos en la elección de concejales anterior. El Frente Amplio sacó 7%. Sí, decir, estamos hablando pero Esteban, entonces se puede decir que
su salida es una consecuencia de que no haya lista única y de la decisión del gobierno de hacer un gesto político para apoyar a la llamada lista mayoritaria. Y de la dignidad de un ministro que no quiere ser estorbo de nada, sino que buscar además... Perdón, ¿me dijo de la dignidad? Sí, eso no, sí, por eso no es que no entendí la palabra. Como estamos a distancia, usted dice, y además, usted me dice, sí, de lo que usted me acaba de decir, sí, pero además de la dignidad de un ministro que no quería ser estorbo. ¿Eso? Estorbo para esta idea de que la lista única era el único camino, cuando la verdad es que los partidos grandes no trabajaron con coherencia para facilitar la lista única. Tanto Tomás Gil como Jaime Mulet estuvieron hasta el final esperando resultados. Las peticiones eran bastante acotadas y eso no se dio. Ya, vamos por partes, porque son hartas cosas las que tengo que preguntarle. Entonces, primero, ¿usted diría que la responsabilidad de que no haya habido lista única, usted la atribuye más bien a los partidos más grandes que a las dos colectividades que se cinden finalmente esa lista única? Sin lugar a dudas. Ya. Mónica, datos duros de la historia nuestra. Renovación Nacional llegó a ser el partido más grande cuando tuvo muchas primarias y procesos democráticos. Sí. Cuando partes del uti possidetis, esto de que no querer abstenciones. Entonces, Frente Amplio al PC le fue muy bien en Valparaíso, en la región metropolitana, así como el socialismo democrático en otras regiones. Entonces, hubo niveles fuertes de atrincheramiento y estamos junto con la historia. Mulet advirtió que iba a ser muy difícil si tú no hubiese entrado la ADC, si no salimos probablemente los regionalistas verdes y Acción Humanista. Pero hay que ver los resultados finales porque expertos electorales, Pepe Audio, entre otros, saben de que cuando llegas también listas con candidatos competitivos en territorio, puede terminar siendo, entre comillas, mejor para la centralidad. Vamos a ver cuando se cuenten los votos, pero ¿me equivoco si su opinión es que le faltó generosidad a los partidos grandes? Sin lugar a dudas. Además... o se lo pregunto de otra forma, ¿qué le faltó, según usted, a los partidos grandes? Para que lo diga usted, no yo. En esfuerzo que yo hice al final, yo pedí formalicen, ¿no? Mandé mensajes como corresponden, y no hubo formalización, y por tanto no se logró. Los partidos son fuertes en ciertos territorios. Sí, pero perdón que lo interrumpa, pero si tuviera que decirlo en un concepto, ¿qué les faltó desde su perspectiva a los partidos grandes en esta negociación? Generosidad, y a propósito del Frente Amplio uruguayo, que están de un pequeño partido comunista hasta la democracia cristiana, pasando por guerrilleros, liberales, socialistas y demás, tiene un sistema democrático de preselección de los candidatos y creo que ahí hay que apuntar a esa modernización también. Otra pregunta, para alcanzar, como el tiempo siempre es escaso, para alcanzar a cubrirlo todo. Una vez que no se llega a acuerdo, ¿usted fue partidario de que se realizara esta lista alternativa? Yo soy militante. Ya. Y si hay algo que indigna en Chile, el centralismo, la falta, hasta el día de hoy, en ley de rentas regionales, falta muchísima igualdad territorial, aunque hemos avanzado mucho como gobierno, con el royalty minero, con la misma política del Ministerio de Agricultura que fortaleció la producción interna y demás. Y por tanto, creo que es legítima la segunda lista y nos consta de que en muchos lugares va a aportar, que hay gente muy valiosa como la diputada Marta González. Entiendo, usted dice sí, era legítima. Una pregunta, Jaime Mulet dijo que los partidos grandes le estaban pidiendo al Frente Regionalista, a la Federación, perdón, siempre cambio el nombre, me disculpa. Jaime Mulet dijo que le estaban pidiendo básicamente a la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista que se suicidaran, que pusieran en riesgo su subsistencia. ¿Usted coincide? Sí, era bastante acotado porque tienes que elegir 4 parlamentarios. Sí. Y le ponían a competir con otros partidos que llevaban dos candidatos. Bueno, lo han explicado, y era muy draconiano. Faltó claramente más proactividad y generosidad. Vamos a otros temas porque tengo varias que preguntarle.
Una de las denuncias que hizo en CNN Chile Radio Jaime Mulet es que habló de presiones a funcionarios. Y hablé con Flavia Liberona durante la tarde, le pregunté también respecto al punto, me dijo que en Biobío había un funcionario, Luis Isla, que se le había dicho que trabaja honorarios, que si no bajaba su candidatura a diputado lo echaban, y que en la región metropolitana la jefa de recursos le dijo a una candidata ¿cómo se llama?, del Frente de la Federación Regionalista también, de su repartición, que si no renunciaba a su candidatura a diputada la echaban también. Y yo le pregunto, ¿qué le parece aquello que ha denunciado Jaime Mulet y Flavia Liberona? Y Jaime Mulet ha dicho que son actitudes propias, Flavia Torrealba ha dicho aquello y dice, son actitudes propias de la dictadura. Quiero preguntarle, ¿qué le parece esas amenazas denunciadas a funcionarios públicos militantes de su colectividad, y si coincide con que son actitudes propias de la dictadura? A ver, dos cosas. Hay que recordar que en elecciones anteriores el Contralor Bermúdez, pero también la Contralora Dorothy Pérez, dice que ha sido claro que los funcionarios públicos tienen derechos políticos, y derechos políticos no es solo votar, es también ser electo. Lo importante, obviamente, fuera de los horarios de trabajo, sin usar vehículos, sin usar oficinas, etcétera, de parte. Yo creo que más bien acá, por tanto, ojalá que se respete aquello. Aquí yo creo que lo importante es que no existe una racia. Nosotros vivimos eso. Recuerden que quienes fuimos disidentes del PPD, quienes apoyamos en un momento dado a Fernando Flores, y quienes fueron disidentes de la democracia cristiana, los colorines, que en ambos grupos habían sectores de izquierda y de centro de los partidos críticos del centralismo, de los varones, de que cortaban el queque unos pocos, por eso somos federalistas y descentralizadores, y hubo una expulsión masiva de todos los funcionarios públicos, Ceremi, algunos gobernadores, de ambas facciones, entre comillas, estos dos partidos importantes que eran el PPI y la democracia cristiana, y eso generó las condiciones para el quiebre que allí se produjo. Entonces, ojalá que esa palabra racia, más bien, no se dé y se valore. Hay mucha gente que incluso funcionarios de carrera, que son de estos partidos que convergieran. Pero estamos en riesgo, dice usted lo que está viendo es un principio de racia, básicamente. O sea, ¿usted coincide con la calificación que hace Jaime Mulet? No, a ver, no he dicho que ya haya partido una racia. ¿Y cómo considera estas amenazas? No corresponden, eso ya. Sí, pero creo que son un par de casos puntuales y muy vinculados a una región, por lo que le escuché. Unas Biobío y otras región metropolitana. Claro, pero lo importante ahí es que, bueno, se actúe con toda la corrección que corresponde. Le preguntaría también a usted, finalmente, cuando usted hace el balance, ¿está de acuerdo con que el presidente es su facultad? Finalmente, en eso estamos todos de acuerdo. ¿Pero a usted le parece políticamente adecuado que lo hayan sacado usted del cargo? A ver, son dos planos distintos. Uno, es normal que los ministerios sean lo que se dice como fusibles, ¿no? Cuando hay situaciones políticas complejas. Y en ese sentido uno lo acata. ¿Qué creo yo en logro esto? Hay que cuidar la coalición. Y los partidos territorialistas verdes son el sostén en este momento de crecimiento de la ultraderecha en todo el mundo, de varios gobiernos progresistas, lo que ocurre en España, con los nacionalismos territoriales que sostienen el gobierno de Sánchez, lo que ocurre en Francia, lo que también ocurrió en Alemania, que apoyaron finalmente, aunque no estén en el gobierno, los verdes al gobierno socialdemócrata cristiano. Okay. Y por tanto hay que cuidar las coaliciones y quiero insistir, Mónica, en lo de fondo. Aquí se propuso algo muy sensato, que era permitir federación de partidos que tenían obligatoriamente que tener lealtad al programa y al gobierno y que sin transfugismo, y eso se
no fue posible. Ya, pero usted fue básicamente, usted fue el fusible de una situación que usted considera injusta. De una situación que tiene, entre comillas, una cierta racionalidad política, pero que encierra, creo yo, una falta de un espejismo respecto a la posibilidad que había de construir una lista única con 12 partidos, 10 partidos y movimientos, ¿no? 12 en total, y respecto a un conflicto que se iba a producir, que fue advertido por Jaime Mulet de manera fraterna y bastante lúcida. Pero el presidente, pero el presidente entonces, pero el presidente entonces cayó en ese espejismo. Mire, Mónica, quiero ser franco con usted. Sí. No, yo no voy a hablar ninguna palabra mala del presidente, porque el presidente es el presidente de la República, tiene que gestionar ministerio, una coalición con distintos intereses y con los claroscuros, ¿no?, de toda coalición. Y creo que él más bien ha sido de los que han sostenido lo más posible aquello, ¿no? Integrando su sistema democrático, etc. Quiero preguntarle, ¿usted está de acuerdo con que, porque una cosa es llevar una lista alternativa y otra cosa, qué candidatos se llevan? ¿Usted está de acuerdo con llevar a Calisto? Hay dos dimensiones por las cuales se le cuestiona de candidato. Uno es que hasta hace poco estaba siendo parte de una lista que iba a apoyar a Evelyn Matei y de hecho no está diciendo que vaya a apoyar a Jara en primera vuelta. Y dos, su situación judicial. ¿Usted está de acuerdo con que sea candidato de la lista del Frente, de la Federación Regionalista y de la Acción Humanista? Mónica, como el Evangelio, el que no haya pecado que tiene la primera piedra. Pues si van candidatos cuestionados entre comillas por algo, en las 5 listas que se presentan. Y recordemos que la verdad judicial, que son los fallos finales en los casos de acusación, es lo que manda. Por cierto, yo soy una persona que viene de teología de la liberación, de izquierda católica verde, y sé que era clave la reforma tributaria, que Calisto fue como Pamela Giles los que votaron y no votaron. Ok, ¿no? Ya, pero... Sí, pero mi pregunta es coherente que vayan... usted dice la parte judicial la verán tribunales. Ok, todos están cuestionados, tienen varios candidatos cuestionados en todas las listas. Ya, esa es una parte. Pero que vayan la lista sin apoyar a Jara, ¿le parece razonable? He visto en listas de varias coaliciones de candidatos que se han ido, que son entre comillas anómalos. No es lo ideal. No es lo ideal. No es lo ideal en ningún caso, pero insisto, es uno de 170 candidatos de la lista de humanistas, verdes y regionalistas. ¿Usted va a ser parte del comando de Janet Jara? ¿Está zanjado eso o no? ¿En qué va? ¿Lo llamó la candidata o su gente o no? Quiero ser más preciso. A ver. Yo voy a aportar, el que me ha pedido el partido, en el tema de descentralización, con idea y propuesta a la candidata. Ya he tenido contacto con 2 actores del comando en esta dirección, y esas ideas van a estar presentes, particularmente 2 áreas. Lo que tiene que ver con la ley de rentas regionales, que somos el único país grande de América que no lo tiene, y segundo, temas para enfrentar los problemas de corrupción a nivel subnacional. Ya, usted va a aportar, usted dice va a aportar. Mi pregunta es, ¿está zanjado ya su incorporación? ¿Ha hablado con la candidata? La dirección de mi partido, y Jaime Mulet, que es parte del equipo estratégico, ha tenido conversaciones al respecto. O sea, sí se va a incorporar directamente con la candidata. No usted directamente con la candidata, la dirección de su partido sí ha hablado con la candidata, sí. Y usted está en la disposición entonces y se va a incorporar en estas áreas que usted no ha mencionado.
Me voy en esa área y part-time. Yo voy a trabajar a Concepción, pero aportaremos sin lugar a duda a la campaña de Janet Jara. Un par de cosas para cerrar. ¿Su salida afecta o podría afectar la candidatura de Janet Jara, como ha dicho Jaime Mulet? A ver, hay gente que está, a ver, en agricultura, Mónica, tuve un método notable de cooperación público-privada, juntamos los grandes con los chicos, con las confederaciones, viera cómo ayudamos a terminar con razones del conflicto en la Araucanía, con todo un diálogo muy fecundo, con todos los actores y todos los resultados. Por eso, pero la pregunta es otra, la pregunta es su salida del gobierno, que nos queda poquito tiempo, su salida del gobierno, ¿le va a afectar, como dice Jaime Mulet, o podría afectar la candidatura de Janet Jara? No creo, Mónica, no soy tan personalista, han sido políticas de gobierno, políticas de Estado, de muy buen trabajo en la CNR, de muchos actores, decisiones del propio presidente, gubernamentalidad, pero sí, algunos actores vamos a tener que ir porque hemos mostrado que están indignados ellos, pero vamos a pastorearlo en menos funciones. Para cerrar, dos conceptos en uno de pregunta final. Quiero saber si está preocupado por el estancamiento de Janet Jara en las encuestas, que además, según todos los sondeos, pierde contra Kast o contra Matei en segunda vuelta. Si está preocupado, ¿cuál es su crítica a la campaña y cómo cree que hay que remontar si es que eso es posible? A ver, Mónica, yo tengo a alguien que desde que fui alcalde de Rancagua en el año 92 le apunta pero tal cual y los datos de la encuesta de este sociólogo acá de Rancagua en esta propia región son bastante distintos a los de otra encuesta, pero más allá de eso, creo que hay muchas posibilidades de ganar. Creo que no hay que dejar pasar ninguna. Creo que hay que desnudar el daño que va a hacer para Chile la ultraderecha. Kaiser, el aliado en la lista parlamentaria de Kast, pidió eliminar la Comisión Nacional de Riesgo, terminar con el INDAP, cuando hemos mejorado todo lo que es alimento para la gente y la seguridad alimentaria. Es una de las seguridades. Entonces creo que podemos hacer un aporte muy relevante y esto recién comienza. La esfera pública tiene que darse y además estamos viendo también a propósito de estos ultraderechistas que nos subían una y otra vez videos en que supuestamente aparecía yo golpeando a un carabinero. Vamos a ver también posibilidades de desnudar la maquinaria que está detrás de estos falsos católicos. Pero ¿cómo se remonta? Para poder cerrar, ¿cómo se remonta? ¿Está preocupado o no por el estancamiento? No, yo no veo yo a diferencia de usted, no creo que lo del estancamiento. Yo creo que esto se está dinamizando, viendo cómo los territorios se han ido conformando, comando, se ha ido clarificando que tenemos que mantener esta ecuación de apoyo a la industria exportadora, pero a su vez fortalecer la economía interna, que creo que el tema de la eficacia del gobierno también es muy importante. Usted lo mencionó, así que los segundos finales es para algo que es relevante. ¿Cuál es su principal aprensión sobre un eventual gobierno de José Antonio Kast? O sea, una locura completa. Va a destruir la competitividad de Chile. No es el nombre del dirigente de una importante asociación gremial del agro que me decía más una persona que no escucha nada. 16 años parlamentarios, no sacó ninguna ley con nadie. Bajar impuestos, además terminar con instituciones que son promocionales clave para las cadenas de valor económico y la creación de empleo. Además, dice que va a expulsar a los inmigrantes. Y qué tontera que muchos inmigrantes voten por la ultraderecha, cuando los inmigrantes son fundamentales para la economía chilena en muchas partes. Y en el caso del agro lo hemos logrado hacer con trazabilidad, que a través de la visa Mercosur, con miles de mujeres bolivianas sobre todo, que son quienes nos dan la cosecha de la fruta y de muchos productos en nuestro país. Pura mala idea, populismo extremo, neoliberalismo dictatorial, lo peor para Chile.
Contundente su respuesta final. Obviamente que le vamos a pedir también a ellos que respondan a sus palabras, que seguro van a generar revuelo. Aquí todos los puntos de vista, como siempre, sobre la mesa. Esteban Valenzuela, exministro de Agricultura, le agradezco muchísimo que nos haya concedido su primera entrevista aquí en CNN Chile después de haber dejado el cargo. Gracias, Mónica.